Arthur Schopenhauer es conocido por su perspectiva pesimista de la vida. Consideraba la vida en la Tierra como un desastre cósmico y sentía que el universo habría sido un lugar mejor sin ella. La existencia humana, en su totalidad, la comparaba con una condena de prisión. También afirmaba que nuestras vidas no son inherentemente placenteras sino miserables, ya que nuestro dolor supera ampliamente nuestro placer. Al igual que cualquier otra especie, los humanos son motivados por una fuerza universal llamada voluntad o voluntad de vivir, que generalmente dicta nuestro comportamiento, ya que la mayoría de nosotros estamos completamente y sin saberlo esclavizados por ella. Por lo tanto, según Schopenhauer, la gran mayoría de las personas se preparan para mucho dolor, persiguiendo cosas equivocadas. En general, tendemos a tomar malas decisiones en la vida porque la voluntad de vivir nos controla y nos falta la fuerza y la inteligencia para operar de otra manera. Normalmente perseguimos placeres mundanos, como consumir cosas tóxicas, burlarnos de los demás, u otras actividades emocionantes que nos alivien del dolor del aburrimiento. Pero a pesar de la oscuridad de su visión del mundo, Schopenhauer también ofrece soluciones para hacer la vida soportable en esta terrible y desolada roca infestada de sufrimiento continuo. En su obra Aforismos sobre la sabiduría de la vida, presenta sus ideas sobre cómo podemos vivir nuestras vidas de tal manera que prevengamos la miseria tanto como sea posible. Él nos presenta una división fundamental entre tres aspectos que deciden nuestro destino. El primero que menciona es lo que alguien es, el segundo, lo que alguien tiene, y el último, cómo alguien es considerado por los demás. Cada uno de ellos tiene sus aspectos positivos y negativos, pero Schopenhauer concluye sin embargo que lo que alguien es predominantemente decide la calidad del bienestar de uno. Sin embargo, es esencial explorar los otros dos aspectos. Además, puede alterar drásticamente cómo vemos cosas como posesiones y estatus y reconsiderar el valor que les damos. Si el filósofo del siglo XIX, Schopenhauer, presenciara la cultura de consumismo masivo de hoy en día, probablemente nos sacudiría la cabeza con desaprobación. Schopenhauer era muy consciente de la tendencia humana a acumular posesiones materiales y recursos financieros como un medio para adquirirlas. La gente compra cosas porque piensan que esto les hace felices. Pero siguiendo las creencias fundamentales de Schopenhauer sobre la naturaleza de la felicidad, la acumulación de propiedad es una forma humana de reducir el dolor, siendo este último la fuerza positiva que ha llegado a su fin mediante la compra o ganancia. En el contexto del consumismo, la fuerza positiva se manifiesta como aburrimiento y un sentido de carencia, en oposición a la fuerza negativa, que es simplemente la satisfacción de la sed. Así que la felicidad es simplemente el fin de un deseo doloroso. Y a menudo esta cesación temporal del sufrimiento puede ser increíblemente efímera, o ni siquiera llegar a suceder en absoluto. Según Schopenhauer, esto se debe a que la medida en que las personas pueden satisfacer sus deseos materiales varía drásticamente de una persona a otra. Tal como escribió, es difícil, si no imposible, definir los límites que la razón debería imponer al deseo de riqueza, porque no hay cantidad absoluta o definida de riqueza que satisfaga a un hombre. La cantidad es siempre relativa, es decir, justo tanto como mantendrá la proporción entre lo que quiere y lo que obtiene, porque medir la felicidad de un hombre solo por lo que obtiene, y no también por lo que espera obtener, es tan inútil como intentar expresar una fracción que tenga numerador, pero no denominador. Un hombre nunca siente la pérdida de las cosas por las que nunca se le ocurre pedir, él es igual de feliz sin ellas, mientras que otro, que puede tener 100 veces más, se siente miserable porque no tiene la única cosa que quiere. Además, cuando la riqueza forma la base del contentamiento, nos sometemos a la ley de rendimientos decrecientes. Lo que nos alegró en el pasado puede dejarnos insatisfechos en el presente. Por esta razón, necesitamos más y más para mantener nuestra felicidad base y no caer presa de la agonía del aburrimiento. Por desgracia, al observar la condición actual de la sociedad, el aburrimiento se está volviendo cada vez más prevalente, a pesar de la disponibilidad exponencialmente creciente de entretenimiento. El humano moderno parece estar cada vez más aburrido y cansado, y para aliviarse del dolor del exceso, sigue persiguiendo precisamente aquello que lo causó en primer lugar. Según Schopenhauer, sin embargo, el mal no está en el dinero en sí mismo, sino en cómo tratamos el dinero. Describe que algunas personas ganan mucho dinero, pero lo gastan rápidamente y caen de nuevo en la pobreza. Y que otras personas logran mantener su capital e incluso aumentarlo, pero no obstante, están insatisfechas. Uno vive en pobreza continua, ya que no tiene las habilidades para escapar, lo que produce dolor.
Otro es rico desde el nacimiento, pero nunca se estimula para luchar por su lugar en la sociedad o desarrollar habilidades valiosas. La vida lo entrega, escribió Schopenhauer, hasta el otro extremo del sufrimiento humano, el aburrimiento, que es tal martirio para él, que hubiera estado mejor si la pobreza le hubiera dado algo que hacer. Probablemente la mayoría de las personas consideren las opiniones de los demás como significativas para decidir cómo viven sus vidas. Pero aparte de ser una tendencia natural, Schopenhauer encuentra difícil explicar por qué las personas se regocijan continuamente en la aprobación de otros. Él ve esta tendencia como una debilidad, ya que es bastante evidente que las opiniones de otras personas en sí mismas no son importantes para nuestra felicidad. Sin embargo, seguimos preocupándonos por los pensamientos de nuestros semejantes, incluso si no los conocemos personalmente. Pero Schopenhauer admite que la tendencia humana a preocuparse por su reputación tiene sus méritos. Una gran cantidad de personas siguen caminando en línea debido a su inclinación a mantener un buen prestigio y honor. Como observó Schopenhauer, el honor puede funcionar como un sustituto de la moralidad. Sin embargo, también menciona que el efecto de tales mentalidades impulsadas por la reputación será perjudicial para la paz mental de uno. Él menciona que los pensamientos de las personas son fútiles, las ideas son estrechas, las opiniones son perversas y en su mayoría están basadas en el error. Schopenhauer escribió: añadiríamos mucho a nuestra felicidad al reconocer a tiempo la simple verdad de que la existencia principal y real de cada hombre está en su propia piel, y no en las opiniones de otras personas, y en consecuencia, que las condiciones reales de nuestra vida personal, hijos, amigos, ingresos, hogar, temperamento, capacidad, son 100 veces más importantes para nuestra felicidad que lo que otras personas se complacen en pensar de nosotros. De lo contrario seremos miserables. Todas nuestras posesiones y estatus con los demás están subordinados a cómo nos posicionamos frente a estas circunstancias externas. Algunas personas han obtenido fortuna y fama, pero al mismo tiempo son más miserables que cuando eran pobres y desconocidas. En tales casos, ¿cuál es el valor real de la riqueza y la fama? O como afirma Schopenhauer, lo que un hombre es contribuye mucho más a su felicidad que lo que tiene, o cómo es considerado por los demás. Lo que un hombre es, y por lo tanto lo que tiene en su propia persona, siempre es lo principal a considerar, porque su individualidad lo acompaña siempre y en todas partes. Schopenhauer elogia una cualidad que llama el arte de ser feliz. Señala la capacidad humana de simplemente ser feliz y alegre sin ninguna razón en particular más que serlo. Una idea que se adhiere a lo que pensaba Camus cuando dijo que imagináramos a Sísifo feliz. Ser feliz por ser feliz tiene su propia recompensa instantánea, y según Schopenhauer, puede reemplazar completamente la pérdida de cualquier otra bendición. Además, según Schopenhauer, la salud física y mental es el contribuyente más significativo a la alegría. Si uno se siente bien, tanto mental como físicamente, las cosas más simples se vuelven placenteras, y no se necesitará dinero ni fama para dibujar una sonrisa en nuestro rostro. La salida más segura de la miseria es la alegría. El dinero no puede comprarla, ni tampoco la fama. Y cuanto más persigamos estos objetos externos, más nos alejaremos de la alegría. Perseguir riqueza y prominencia solo por el bien de estas cosas no es una salida de la miseria. No solo nos sentiremos estresados por la búsqueda, también caeremos presa del aburrimiento, ya que muchas formas de placer nos dejan finalmente insatisfechos. Por otro lado, vivir en constante escasez tampoco ayudará, ya que pasaremos nuestro tiempo trabajando en trabajos que odiamos y no tendremos tiempo para hacer lo que nos gusta. Schopenhauer afirma que el remedio más seguro para no ser demasiados infelices es que uno no desee ser muy feliz. A juzgar por sus escritos, podríamos decir que este remedio significa encontrar contentamiento en cosas duraderas, ampliamente disponibles, placenteras, pero no dañinas. Él adopta la idea de que, esencialmente, no deberíamos centrarnos en obtener placer sino evitar el dolor. En su opinión, la alegría no es una emoción positiva, sino más bien un estado de poco dolor que surge independientemente de las circunstancias externas. Una vida sin sufrimiento sería ideal, pero muy difícil de alcanzar, y solo unos pocos lo intentan. Por lo tanto, sus reglas están destinadas a la persona promedio, a quien no aconseja convertirse en asceta sino a perseguir sus placeres sabiamente, y necesariamente sacrificarlos para evitar el dolor. Schopenhauer, quizá impulsado por la cultura oriental, recomienda los llamados placeres superiores, o como él prefería llamarlos, placeres de la sensibilidad. Actividades como la lectura, la meditación, la exploración filosófica, y el aprecio por expresiones artísticas como la poesía, la música y la cultura,
Ofrecen placeres duraderos que no suelen acarrear efectos negativos para nuestro bienestar físico o mental, a diferencia de muchos otros placeres inferiores. Engancharse en la lectura, sumergirse en el silencio de la reflexión, dejarse llevar por la música, expresarse a través de la escritura, y profundizar en el estudio de ideas es algo generalmente seguro y accesible para todos, independientemente de nuestra posición económica. La felicidad potencial que estas actividades traen consigo constituye un refugio invaluable en medio de las inevitables tribulaciones de la vida. Para terminar, cito a Schopenhauer: es difícil encontrar la felicidad dentro de uno mismo, pero es imposible encontrarla en otro lugar.